Entonces nosotros estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Sabemos que tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios verdadero. Amén. Gloria a Cristo. Nosotros siempre le decimos, ¿verdad? A nuestros hijos o a los niños, decimos, ¿quién vive? Cristo vive. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa verdad? ¿Amén? Y si la palabra, ¿verdad? Dios no nos la hubiera provisto, ¿cómo sabríamos que Cristo vive? ¿Amén? Entonces vemos, mis hermanos, que es tan importante entender y comprender el proceso por el cual los apóstoles, ¿verdad? El cual el Espíritu Santo estaba guiando, ¿verdad? En la redacción de la palabra. ¿Amén? Con eso, mis hermanos, entendemos que lo que Dios ya dispuso, ¿verdad? Y nos dio, lo que ahora está en nuestras manos, es todo lo que Dios quiso, ¿verdad? Que obtuviéramos hasta este entonces. Amén. Ahora no podemos decir en nuestra actualidad que ha de haber un escrito que se haya de añadir a la palabra, ¿verdad? Y eso lo veríamos un poco raro, ¿verdad? Porque vemos que en Hebreos Dios mismo dice, ¿verdad? Inspirando al escritor, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Habló en los posteriores tiempos a través de los profetas y ahora ha hablado a través de su Hijo. ¿Ven? Es la última, creemos, ¿verdad? Que es la última y mayor manifestación de la palabra del Señor. ¿Y cómo sabemos acerca de Jesús? A través de los escritos de los apóstoles de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Solamente empezando un poco y trayendo un poco de lo que hablamos la clase anterior. Amén. Entonces, estábamos hablando de okay, vamos a ir rápido a 2 de Pedro 3:2. Estábamos hablando acerca de la seriedad que los mismos apóstoles manifestaban a través de sus escritos. En 2 de Pedro 3:2. Si nuestro pastor lo puede leer. Aleluya. Amén. Y así la palabra de nuestro Dios, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Entonces, ¿verdad? Para que tengáis memoria. Ya, ¿qué nos está diciendo ahí? Que ya se estaba dando enseñanza, mis hermanos, acerca, ¿verdad? De lo que Jesús había dicho a través de los apóstoles. Entonces, viendo eso, mis hermanos, forzosamente tenía que haber, ¿verdad? La redacción, tenía que haber una palabra, tenía que haber una redacción de las enseñanzas de Jesús. Amén. Nosotros como seres humanos estamos limitados al tiempo, estamos limitados al espacio. Entonces, de igual manera, mis hermanos, cuando vemos acerca y leemos de las cartas de Pablo, ¿verdad? A las diferentes iglesias, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, de igual manera, Pedro les decía que las cartas que él había escrito se le llenan a todas las iglesias, ¿verdad? Porque somos seres limitados al tiempo y al espacio. Vemos la necesidad de que se escribiera, mis hermanos, la palabra del Señor. Claro, nosotros, ¿verdad? No tenemos que ir, y gracias a Dios, ¿verdad? En la actualidad no tenemos que ir como a un lugar designado para obtener la palabra del Señor. Cada quien de nosotros aquí presentes tenemos una Biblia. ¿Ven? Nuestros familiares, ¿verdad? En otros países tienen una Biblia. Y gracias a Dios por eso, porque su palabra, ¿verdad? Está escrita. Y ahora nosotros la tenemos en nuestros días. Entonces vemos claramente, mis hermanos, que Dios, ¿ven? Usó a los apóstoles, así de igual manera como Él usó a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Y vemos cómo aquí los apóstoles enfatizan esa autoridad que Dios les ha dado. ¿Ven?
Y habíamos comentado que esta no era una autoridad, ¿verdad?, opresora. Porque muchas personas, mis hermanos, y si no la mayoría de nosotros, nos hemos encontrado con gente que tienen un mal concepto de la palabra del Señor, porque ellos dicen que a través de la Escritura muchos manipulan a otras personas. Se manipula a la gente. Y yo he sido testigo de esto, me ha pasado a mí. Ha venido gente hacia mí que me dice, oh no, pero la Biblia, la gente la usa nada más para manipular y ganar dinero. ¿Verdad? Hay algunos que lo hacen así, y es tristemente decirlo, ¿verdad? Esos lobos rapaces que habla aquí la palabra del Señor. Se dicen de ovejas, pero por dentro, ¿verdad?, son lobos rapaces. Y si uno no lee la palabra del Señor, mis hermanos, uno se va a dejar llevar por la corriente de este mundo, la manera que el mundo piensa, la manera que el mundo ve acerca de la palabra del Señor. Entonces es necesario que nosotros leamos la Escritura, mis hermanos, para estar listos. Como dice un versículo, ¿verdad?, estar nosotros enteramente preparados para toda buena obra. Y una buena obra, ¿verdad?, sería también aclarar todo eso, mis hermanos, a aquellas personas que tienen ese concepto de la palabra. Decirles, no, pues la palabra dice de Dios, ¿verdad?, que va a haber un día de juicio. Y que Dios va a empezar ¿por quién? Por su casa. Ahí Dios va a dar el pago, ¿verdad?, a cada como uno hizo. Entonces es de igual manera, mis hermanos, esencial nosotros leer la palabra del Señor. Aprender lo que Dios está haciendo, lo que hizo y lo que Él va a hacer en el futuro, de acuerdo a su palabra. ¿Amén? Porque habíamos dicho, ¿verdad? Y un texto muy famoso que nosotros ya hasta nos aprendemos de memoria y lo sabemos, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán y luego su palabra, ¿verdad?, no pasará. Entonces la palabra del Señor es eterna. ¿Amén? Que habla nuestras vidas de una manera poderosa. ¿Amén? Y vemos que esa autoridad divina no es una autoridad opresora, sino que Dios nos advierte de lo que viene. ¿Amén? El hombre, mis hermanos, siempre ha querido tratar de buscar un propósito en la vida fuera de Dios. ¿Dónde ha llegado, mis hermanos? Veamos lo que nos rodea, ¿verdad?, en nuestros días. ¿Verdad? Nos va bien. Tenemos que comer, ¿verdad? La gente tiene que comer. La gente va y se distrae. La gente va y disfruta las diferentes cosas que Dios ha hecho, pero no reconocen al Creador. Y como la gente tiene todo, ¿verdad?, lo que necesita, empiezan a echar a un lado la palabra del Señor, empiezan a echar a un lado, ¿verdad?, la misma conciencia que ellos tienen de que hay un Dios y que hay una autoridad por encima de cada persona, sobre encima de cada ser, sobre toda la creación, ¿verdad?, está la autoridad suprema que es Dios. Como la gente tiene todo eso, piensa, ¿verdad?, y dispone en su corazón y en su mente olvidarse de Dios. Y lo que estamos viviendo ahora nosotros hoy, mis hermanos, es que la gente está perdiendo su identidad. Hasta su identidad, ¿verdad?, con la cual nacieron, ¿verdad?, que hoy se está viendo mucho de eso, su identidad sexual, ¿verdad?, que ya no hay mujer, ya no hay hombre. Y eso, mis hermanos, se lo van a enseñar a nuestros hijos en la escuela. ¿Ven? Y yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Y tomando el ejemplo de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, el cual nos dejó instrucción aquí para nosotros aprender. De igual manera nosotros instruyamos a nuestros hijos en la palabra del Señor. ¿Ven? No importa lo que la mayoría allá en el mundo diga, ¿verdad? Nosotros nos fundamentamos en la palabra del Señor. ¿Ven? La cual, ¿verdad?, trae libertad. Porque cuánta opresión no hay en las personas, mis hermanos, ¿verdad? No pueden ya estar juntos. Yo he visto muchas parejas que ya se han separado, nada más se juntan 3 meses y ya se separan, y así está el mundo, ¿verdad? Porque no tienen una base sólida en qué creer. ¿Ven? Y me acuerdo un hermano, él estaba dando referencia que en los años 80 y 90,
aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Como él es americano, él estaba haciendo énfasis aquí en los Estados Unidos, que la mayoría de personas al menos creían en una religión, sea católicos, ¿verdad? Sea de las diferentes ramas del cristianismo. Pero la gente tenía una creencia. Hoy, mis hermanos, ya no es así. Y ese hermano también estaba dando énfasis en el número de cristianos, ¿verdad? O de creyentes que se están añadiendo a la iglesia. Dice que estamos llegando a un número negativo. En vez de crecer, estamos disminuyendo. ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios acerca de su pueblo? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ven? A veces nos hemos quedado como con la tradición y nos quedamos ahí. Mientras que la palabra es viva y eficaz, mis hermanos. Dice que es más cortante, ¿verdad?, que una espada de 2 filos. O sea, que tiene que hacer efecto, mis hermanos. Tiene que transformar, ¿ven?, las vidas y los corazones. Pero es de nosotros, mis hermanos, estudiarla. ¿Ven? Instruir a nuestros hijos, hablarla, ¿verdad?, a nuestros familiares, hablarla a nuestros conocidos. Y no tener miedo ni temor, mis hermanos. Como decía nuestro pastor, ¿verdad?, Jesús vino, ¿verdad?, para causar división. Y no porque Él sea, ¿verdad?, en sí mismo la división, sino que la división la causamos nosotros. Por ser, ¿verdad?, hombres y mujeres, ¿verdad?, que estábamos y algunos todavía están bajo maldición de pecado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque desde que nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, ¿ven?, fuimos transformados. ¿Ven? Una nueva criatura. ¿Ven? Y ahora entendemos y nuestro Padre nos enseña a través del Espíritu Santo la vida de su Hijo Jesús, ¿ven?, la cual nosotros también tenemos que llevar. ¿Ven? Amén. Pero esa es la división, mis hermanos, lo que muchos dicen, el viejo hombre, ¿verdad?, la vieja mujer, el hombre carnal, que no discierne las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. ¿Ven? ¿Y quién nos guía a través de eso? El Espíritu Santo. ¿Ven? Que nos lleva de gloria en gloria. ¿Ven? Y no se nos olvide eso, ¿verdad? La dependencia que nosotros debemos de meditar y pensar y vivir en esa dependencia que tenemos del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque de igual manera, mis hermanos, orar y orar y orar sin leer la palabra no tiene efecto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que Dios quiere revelarnos. ¿Ven? Amén. No sabemos, estaríamos perdidos. Pero si nosotros, ¿verdad?, oramos y escudriñamos la palabra y ayunamos, ¿verdad?, ayunar siendo agarrar un momento especial para estar con el Señor, ¿ven?, dejando a un lado las cosas, Dios nos va a guiar, ¿ven?, y nos va a llevar a donde nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, conforme a su propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y de igual manera, mis hermanos, lo vemos en la vida de los apóstoles. La vida cuando vemos sus escritos, ¿ven?, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, amén. Inspirada por Dios. Y de igual manera podemos ver a través de esos escritos la vida de los apóstoles. Amén. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros, al ver eso y ver las experiencias que ellos tuvieron con Dios, nosotros también podemos aplicar esa palabra en nuestras vidas. ¿Ven? Y de igual manera, ser guiados por el Señor. ¿Ven? Y agradar al Señor. ¿Ven? Entonces Dios siempre nos advierte a través de su palabra. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros, ¿verdad?, queremos lo mejor para nuestros hijos. Si somos buenos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Amén. Y a veces tiene que venir corrección, sí. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hijo se extravíe. No quiero que a mi hijo le vaya a pasar esto, ¿verdad?, lo otro. ¿Verdad? Si somos buenos padres, si somos padres que somos guiados por el Señor. Están esos sentimientos en nosotros de que nuestros hijos crezcan. ¿Amén? Y queremos lo mejor para ellos.
Entonces, de igual manera, mis hermanos, Dios nos advierte a través de su palabra. ¿Ve? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida pasada, ¿ve? Cuando no estamos escuchando la voz de Dios o no tomamos en cuenta lo que Él nos dijo aquí a través de su palabra, ¿qué tantos errores cometimos? Y cuando cometimos ese error y caemos en ese error, que es parte, ¿verdad?, del crecimiento cristiano, y a veces son cosas que nosotros también acarreamos a nuestras vidas, y venimos a las plantas del Señor y leemos su palabra, decimos, ay Señor, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no hice, verdad, conforme a lo que tú me estás hablando aquí? ¿Eh? Entonces, vemos que nuestro Dios nos da la palabra, amén. Nosotros tenemos que leerla y escudriñarla. Entonces, de igual manera, mis hermanos, cuando Dios deposita y da, de igual manera cae una responsabilidad sobre la persona a la cual Él le dio, ¿amén?, la tarea. Y en este caso, a los apóstoles, en ellos cayó la responsabilidad de transmitir la palabra, de comunicar la palabra que Dios les dijo a ellos. Y este texto de igual manera lo leímos en la clase anterior, en Ezequiel 3:16 al 21. Vamos a ir rápidamente. Ezequiel 3:16 al 21. Aleluya. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ven? Claramente Dios ya le estaba dando responsabilidad a él. ¿Ven? Y dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Ven? Si nosotros no le hablamos, ¿verdad?, al impío y al pecador, ¿ven?, ¿qué pasa? Su sangre cae en nuestras manos. ¿Ven? Entonces, ¿qué responsabilidad Dios nos ha puesto en nuestras manos, mis hermanos? Sí, eso vino mucho. Este texto pues lo sabemos, ¿no?, de antemano, pero digamos la clase pasada que también lo leímos, estuvimos ahí comentando, ¿verdad?, las situaciones ahí con mi esposa. Y bueno, entre nosotros, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, y habla del justo en un momento dado, refiriéndose, digamos, nosotros, ¿verdad?, que conoce de la palabra del Señor, pues es un poco más fácil, ¿verdad?, como amonestar, ¿no?, como hablarnos unos a otros, ¿verdad?, exhortarnos. Pero cuando se trata del impío, como que es un poco más duro, más difícil, en el sentido de que piensa uno, ¿verdad?, pues me van a rechazar, me van a decir de cosas, porque yo le venía a comentar, dijo el hijo de la hermana Evelyn, que igual a un hombre que está ahí en la empresa, y mi sobrino también incluso, habla muchas majaderías, muchas cosas, nada más de repente se le sale, pues a la boca, la tienen muy muy larga, decimos en México, ¿verdad?, o sea, cosas bien feas que vamos, que ni le quedan a la persona, ¿verdad?, que hasta se ven mal en serio, hasta uno se siente mal, ¿verdad?, de escucharlas, todo eso, y están junto a uno. Entonces ahí, digamos, cuando nosotros
la obligación de hablarles, de predicarles, aunque lo rechacen, lo van a ver mal. Como decía yo, no estamos aquí para agradar a las personas, ¿no? Sino para transmitir ese mensaje, porque con toda esa palabrería, ¿verdad? Y si al Señor también que le van a dar cuenta, le vamos a dar cuenta por toda palabra obscena que salga de nuestra boca. Entonces, decía yo a mi esposa, ¿verdad? En el sentido de que a veces ellos como le diré, lo vayan a rechazar, pero que lo odien, ¿no? Como dice, ¿no? Instruye pues, ¿no? Al sabio y será más sabio, pero al necio sí te odiará. Y nosotros como que vemos que a veces son necios, ¿no? En una ocasión le prediqué a esta persona, bueno, le quise predicar, y ya está grande, la gente madura que dice, no, ya es para que reaccione. Pero dijo, no, ni Dios lo mande, dice, no, Dios lo quiere, dice, eso no, yo no le hago a eso. Les prediqué, o sea, pero vamos, sigue con lo mismo, ya lo conozco de tiempo, ¿no? Señor, ay, ¿qué hace uno? ¿Le vuelve a hablar? ¿Ya es un necio o qué? O sea, también ahí entre nosotros, estarle orando, pidiendo al Señor, ayunando, pero para que nos dé dirección el Señor, qué hacer, qué no hacer, si le hablamos o no le hablamos, ¿verdad? Porque a veces el Señor los deja claro porque no quieren escuchar, no quieren entender. Mi sobrino medio supo de la palabra, escuchaba la palabra. Estuvo con una congregación yendo, pero completamente se despega. Yo le he hablado también, ¿no? Entonces, sí tenemos que predicarles, pero orarle al Señor para el tiempo, el momento, Él lo dé. Y si no, pues, a veces no, porque uno como que lo piensa mucho para decirles, porque hay algo, ¿verdad? Como no sé si venga del Señor también o sea del Señor, ¿verdad? Que el sentido que lo hace que se detenga uno. Pero hay muchas personas que necesitan de Dios y que están en una situación difícil. Y no solamente de eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Hay situaciones de muchas índoles, de fornicación, de adulterio, de blasfemia, o sea, de tantas cosas que hacen la gente, que como está diciendo aquí el texto, que les tenemos que hablar, predicar, pero tenemos que ser bien prudentes porque sí les tenemos que predicar. Hablar de las situaciones bien en concreto, de lo que se está haciendo, como dice ahí, que se le aperciba, ¿no? De lo que están haciendo, o sea, en un momento dado. Y esto, digo, no estamos diciendo, como decíamos anteriormente, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Los apóstoles, todos ellos se guiaban por el Antiguo Testamento, entonces eso era para ellos siempre, ¿no? Entonces tenemos que pedirle a Dios pues que nos ayude, porque es bien necesario en medio de este mundo pues que está lleno de muchas cosas, ¿no? O sea, que Dios, ¿verdad?, nos utilice y que hablemos, que prediquemos, pero digo, oremos mucho para que el Señor nos diga cómo y de qué manera. Sí, vemos que aquí Ezequiel, ¿verdad?, fue un profeta que fue llamado por el Señor en un tiempo especial, en un tiempo específico, en el cual el pueblo de Israel no iba a oírle. Dios le había advertido ahí en el capítulo 3, en el comienzo, Dios le advierte que no van a querer escuchar, pero tú háblales. Entonces, siempre hay un momento que Dios pone, mis hermanos, para nosotros hablar de la palabra del Señor, sea de diferentes maneras. Uno le habla a la familia de una manera, pero a veces va a haber un tiempo donde uno va a tener que testificar de la palabra del Señor en las calles. Siempre se hacen eventos especiales, ¿verdad?, afuera, donde se predica la palabra del Señor, manifestar, exhortando a las personas a que regresen, ¿verdad?, al Señor, y que se acerquen al Señor. Entonces, de igual manera, mis hermanos, solamente, ¿verdad?, estemos, como dice el pastor, atentos, ¿verdad?, al llamado del Señor, aprender a cómo ser guiados por el Señor, y Dios va a dar el momento específico para uno hablar y qué palabras decir. ¿Amén? Hasta mismo Dios dice, ¿verdad?, que en los tiempos últimos, que nosotros ni siquiera pensemos en lo que vayamos a decir, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, Él va a dar la palabra en el momento exacto y las palabras que se tengan que decir. Nosotros no queramos ser, ¿verdad?, como decimos, un superhéroe, ¿verdad? Oh, la palabra que yo le vaya a decir, esa es la que va. No, mis hermanos. Si queremos ver la palabra, el poder del Señor obrando de una manera poderosa, que trasciende, ¿verdad?, nuestra mente, que trasciende lo que nosotros esperamos y nuestras expectativas, sometámonos al Señor. No tiene que ser una palabra grande así,
que nosotros pensemos. Aunque Dios nos dé una palabra, mis hermanos, pequeña y se la digamos, Dios va a hacer la obra. ¿Amén? Y sigamos así, mis hermanos. Y de igual manera, ¿verdad? Dios nos va a dar el tiempo y la manera como hacer las cosas. ¿Verdad? Solamente escudriñemos la palabra del Señor y entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Amén? Que en cierta manera tiene que haber gozo en nuestros corazones. Amén. Porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y la palabra, ¿verdad?, mora en nosotros. Tiene que serlo así. Amén. Entonces, de igual manera hablamos de esto en la clase anterior, de que nosotros asumimos, ¿verdad?, que los apóstoles, ¿verdad?, siendo ellos judíos, parte del pueblo de Israel, ellos entendían la palabra. ¿Amén? Ellos fueron instruidos en la palabra. ¿Amén? Entonces entendemos también que ellos, al ver esto que dice Ezequiel, qué responsabilidad de ellos también, ¿verdad? Pensaron y meditaron en la responsabilidad que Dios les había dado. ¿Amén? Si nosotros vemos lo que la tradición dice de cómo murieron estos hombres, ¿verdad?, su muerte no fue una muerte así muy bonita que digamos. Todos los sufrimientos que ellos pasaron, Pero por predicar, ¿amén?, por predicar la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces tiene que ser un gozo, mis hermanos, y en ellos, en los apóstoles, había un gozo de predicar la palabra, que llegaron hasta la muerte y no negaron la palabra del Señor, ¿verdad? No, como decimos nosotros, no filtraron nada, ¿verdad?, a través de los pensamientos del mundo, trataron de diluir la palabra del Señor. No, ellos la dijeron tal y como Dios les había dado. Y era un gozo para ellos, ¿verdad? Y era un honor para ellos hasta ellos ser golpeados, ¿verdad?, por los líderes religiosos de aquel entonces. Y tenemos ahí a Pedro como ejemplo de qué pasó esto. Entonces, ellos sabían la responsabilidad, mis hermanos, y a través de esa muerte que ellos sufrieron, vemos esa responsabilidad que ellos vivían. Amén. Experimentaron también. Y Dios, mis hermanos, aparte de ellos decir que Dios hablaba a través de ellos, Dios los respaldaba. Dios obraba poderosamente a través de sus vidas. ¿Amén? En la predicación, ¿verdad?, que dio Pedro, ¿cuántas personas no se convirtieron? Cuando, ¿verdad?, cuando vino ese fuego, y hablaron lenguas. El día de Pentecostés. En 5,000, ¿verdad? 3,000 personas. Y esos eran lo que Dios obraba a través de ellos. ¿Ven? El testimonio que Dios, ¿verdad?, daba a través de ellos, de que esa palabra venía de Dios. ¿Ven? Y vemos todo lo que ellos hicieron. Estuvimos hablando de esa persona, ¿verdad?, de cojo, de la que estaba en la puerta de la hermosa. ¿Ven? De ahí también vimos un ejemplo de cómo Dios obraba a través de ellos. Ahora vamos ahí a Hechos 5, 12 al 16. Si hermano Mario lo puede leer. Hechos 5, 12 al 16. Aleluya. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén.
que eso ocurriera hoy con la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánta gente no se convertiría al Señor? ¿Ven? Pero mis hermanos, tenemos que entender que estos hombres hablaban la palabra directamente. ¿Ven? Ellos hablaban directamente. Lo que estaba mal, ¿verdad? Ellos decían que estaba mal. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor, mis hermanos. Y yo siempre he dado énfasis en esto. No es nuestra palabra. Si fuera nuestra palabra, mis hermanos, ya estuviera cambiada. ¿Eh? Ya estuviera cambiado. ¿Por qué? Porque tendemos a moldear la palabra a nuestro gusto. ¿Ven? A la manera que yo pienso. Pero esos hombres, mis hermanos, se dejaron guiar por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y al ellos hacer milagros, mis hermanos, eso era y apuntaba a que Dios aceptaba todo lo que ellos estaban haciendo. Aceptaba Dios su obediencia. ¿Eh? Amén. Entonces, de igual manera, mis hermanos, cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios va a hacer cosas poderosas, pero no tenemos que ocultar ciertas cosas de la palabra, y menos en estos tiempos, mis hermanos, que son críticos, ¿eh? Para la humanidad. Sí, nosotros como iglesia creo que tenemos que preguntar, no tanto individual como iglesia, ¿no? ¿Por qué no pasan, verdad, ese tipo de cosas que eran muy comunes en la iglesia primitiva y no hoy en día? Yo sé, ¿no? Pasan cosas, han sucedido cosas, ¿no? Milagros, todo eso, porque yo los he vivido, pero no así como lo narran ahí en la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Dice uno. Entonces, ¿verdad? ¿Qué nos falta, digamos, de capacitar nosotros, ¿no? Orar, ¿verdad? Ayunar, más lectura de la palabra, cambio en mi vida verdaderamente, ¿no? Que yo dé el ejemplo para hablar, pues tengo que dar el ejemplo también. Entonces, ¿no? ¿Qué está sucediendo? También como iglesia, reunirnos, no sé, orar más, ¿verdad? O sea, no sé, algo más especial. Yo me acuerdo, digo, allá en México, todo eso que pasaba, que yo vi muchas cosas, pero de alguna otra manera, pues, yo sí veía, pues, ¿no? Mi suegro era una persona de oración, daba el ejemplo, una persona bien tremenda, pues, en el sentido que no tan fácil él se enojaba ni nada, no se daba mucho ejemplo. Y las oraciones, pues, nos ayudan, todo eso, o sea, se habían grandes cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer algo así. En serio, a mí me viene mucho el pensamiento, eso, ¿no? Demás, que nos hace falta mucho aquí. Yo sé, ¿verdad? El trabajo, todo, como viene uno aquí, pues adaptarse, ¿verdad? Es otra situación. Pero con todo y eso, yo pensaba, pues nosotros podemos seguir, pues, sacar tiempo, ¿no? De donde no lo hay, no sé, pero pedirle al Señor. Y tenemos que hacer algo, pues, si queremos ver prodigios, milagros, y verdaderamente llevar fruto como iglesia y como persona también delante del Señor. No sé, yo allí nos comentaban, apenas antier, de un milagro que hubo allá en la misión. En la misión llegó un hombre con su mano, nos mostraron el video y se lo vamos a mostrar el domingo, con la mano, pero bien negra, porque a la gente me lo enseñaron, de que la alzara, y la alzó y la tenía así, pero bien negra. Pero dice mi cuñada que él llegó, pero con la mano así, hagan de cuenta, viva, ¿no? Que tenía cáncer en la mano, o sea, así como cuando se le pela a usted la piel, dicen que así se le veía la mano. Pero cuando estuvieron orando ahí, dice ellos, por esta persona, se le hizo como costra, nada, a la mano, y él decía que sentía ya otra cosa, sentía diferente, él la sentía bien, aunque tenía ahí como una costra que se le hizo, pero la sentía bien. Yo le dije, ¿verdad? Que eso hay que documentarlo, si es del Señor, ¿verdad? Y Él verdaderamente sanó, hay que darle secuencia. Yo le dije también, para el próximo domingo, no sé si va el Señor o ya fue también en estos cultos, checar con Él, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si está sanando, que todo eso, porque eso se debe testificar, tenemos que hablarlo, porque es lo que hace el Señor. Entonces, como iglesia, mi cuñada está levantando ella, lo que nos dice, y por ahí nos pasa algunas oraciones. Con las hermanas se comunican, a las 4 de la mañana se paran de ellas, ¿sí? Yo sé que aquí trabajamos mucho, no todo eso, pero digo, hay que sacar tiempo, donde no lo hay, no sé, hacer algo diferente. Pero ellas todas las mañanas, o sea, a las 4 de la mañana se levantan a orar, a pedirle al Señor. Ayunando, no sé, también, pero el ayuno, digo, no es para
El ayuno es, entiéndanlo bien, no es para sanar y que sanen las personas, es para que el Señor les dé dirección en todas las situaciones que hay dentro de la iglesia, cómo actuar, cómo no actuar, ¿no? Entonces, el Señor ya hizo todo, nosotros es tocarle el corazón al Señor a que Él haga las cosas, ¿verdad? A que tenga misericordia, o sea, orar, esa comunión con el Señor, para que se den las cosas, o sea, porque Él dice que ya por su llaga fuimos todos curados, Él ya hizo todo allí en la cruz del Calvario. Entonces a nosotros nos toca, ¿verdad?, estar en comunión con Él, orar, hasta que se dé la situación, como dicen muchos, orar, orarle al Señor, no dejar de orar, cuando uno tiene algo, ¿verdad? Yo les he dicho siempre también, hay alguna situación, ya sea de enfermedad o de otro tipo, orarle hasta que se dé la cosa al Señor, hasta que el Señor conteste, pero estarle orando con fe. Entonces algo pasó tremendo apenas ahí también. Aquí también luego ya sucedieron cosas en la iglesia, ¿no? La más tremenda fue la de la hermana María Quintero, ¿no? Que se fue y el Señor la sanó de enfermedades bien tremendas. Y el testimonio de ella, digo que ella lo dio en la iglesia también. Entonces nos hace falta algo, ¿no? Más allá como iglesia. La predicación de la palabra tiene que ir, ya lo habíamos dicho, ya dice la misma palabra, ¿no? Tiene que ir con hechos también, o sea, milagros, sanidades, con todo, o sea. Entonces sí tenemos que recapacitar mucho y ponernos pues en otra posición, en otra situación, qué hacer, ¿verdad?, como iglesia, y responder a lo que se vaya a hacer, digamos, en los ayunos, en las oraciones, no sé, ¿verdad?, en las vigilias que lleguemos a tener, ¿verdad?, los retiros, pero tenemos que responder de esa manera si queremos ver cosas grandes. Y cambio, digo, cambiar la santidad delante del Señor, porque si no hacemos eso, o sea, yo lo vi claramente, no sé de eso, pero cuando uno se somete, como que no suceden muchísimas cosas, digo, tremendas, bonitas en el Señor, para testimonio de toda la gente y de nosotros mismos, para tener más fe. Y les vamos a mostrar el video, sí se le ve muy caso humano al Señor y él mismo testifica, va ahí que sentía ya otra cosa completamente. Si el Señor me puso, porque la iglesia es chiquita, digo, hay iglesias inmensas, grandes, pero a veces, hermanos, montan las cosas nada más, ni es cierto lo que está sucediendo, nada más es para atraer más gente, más gente, más gente. Dice el Señor, llegué de esta persona hacia el lugar indicado, dice, no sé, digo, pues hay que estar al pendiente, le digo, y ver que el Señor realmente, ¿verdad?, recibió su sanidad. Porque yo vi mucho allá en México, le digo. Entonces, el domingo, digo, les muestro esto, y entonces les digo esto, órenle al Señor sobre esa situación, pero digo también nosotros tenemos que llevarnos bien entre iglesias, juntarnos, un reino dividido contra sí se no permanece. Ya les dije, si estamos hablando los unos de los otros, estamos por ahí murmurando, haciendo cosas que no están bien como iglesia, de que estemos unidos, no vamos a avanzar, también no vamos a avanzar como persona, también como cristiano y en lo individual, y como iglesia mucho menos. O sea, el Señor nos quiere en unidad. Tenemos que estar en un sentir, un alma, un cuerpo, un espíritu, como dice, ¿no? Entonces, tenemos que asimilar bien eso, le digo, si no, estamos perdiendo el tiempo y haciendo las cosas mal delante del Señor. Nosotros nos sirvimos, ¿no?, a través de la palabra, y muchos, o sea, saben qué dice la palabra, no todos saben qué dice, ¿no? O sea, tenemos que cambiar, tiene que cambiar nosotros, ¿sí? Que no ama a su hermano, se no ha conocido a Dios, ¿no? O sea, estamos mal pues completamente, y queremos y predicamos y queremos avanzar y decimos, y no, tenemos que erradicar todo ese tipo de cosas que sí dañan a la congregación, dañan a la iglesia, y dañan pues, ¿verdad?, para que se pueda hacer cualquier tipo de situación aquí. Vienen personas enfermas, hay entre nosotros mismos, se tienen que dar cosas, o sea, tiene que haber milagros, tenemos que ver ese tipo de cosas. Amén, y hay que pensar bien lo que estamos haciendo. Le digo, el tiempo es corto y el fruto que le vamos a llevar al Señor, o sea, que le vamos a dar al Señor, que le vamos a mostrar al Señor que hicimos. Él conoce nuestro corazón, nuestra inclinación, a qué me estoy inclinando verdaderamente, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar por bien de nosotros mismos. Amén. Sí. Y damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. En que, viendo, ¿verdad?, los escritos de los apóstoles, fue palabra inspirada por Dios. Y en la palabra habla acerca de ocasiones en donde los mismos apóstoles, entre Pablo y Pedro, ¿verdad?,
hubo discusiones también. Pero fue el Espíritu Santo, mis hermanos, el que trajo todo, ¿verdad?, a una resolución. ¿Ven? Fue el Espíritu Santo, mis hermanos, el que guió a cada persona. ¿Ven? Porque desde en Hechos vemos, mis hermanos, ahí en Hechos 15, que tuvo que hacer un concilio, ¿verdad?, donde Pablo habló, donde Pedro también habló. Y estaban hablando de la vida y del Evangelio hacia los gentiles. ¿Verdad? La manera que como los gentiles tenían que ser. No ser los gentiles convertidos al judaísmo, ¿verdad?, sino traerlos a Cristo. ¿Ven? Y todo lo que Dios obró en medio de, a través de Pablo, en el pueblo gentil, ¿verdad?, que nosotros también venimos a ser parte del pueblo gentil, ¿verdad?, la iglesia. Pero que fue el Espíritu Santo, mis hermanos, quien dirigió, ¿verdad? Y nos sigue guiando, sigue dirigiendo todo, ¿amén?, lo que va de acuerdo al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos siga guiando a cada uno de nosotros, que nos siga transformando, llevándonos de gloria en gloria, para que esa palabra, mis hermanos, ¿verdad?, haga un impacto, el impacto que tiene que tener. Y todo para la gloria del Señor siempre. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, y en ese pasaje, en Hechos 5, 12 al 16, si ustedes leen, empieza desde el versículo 1, usted va a ver la maravilla, ¿verdad?, y la señal que ocurrió ahí, ¿verdad?, que fue la de Ananías y Zafira. Ellos mintieron, ¿verdad?, a los apóstoles, pero en sí ellos mintieron al Espíritu Santo en las actividades que ellos estaban haciendo. ¿Amén? Y lo interesante, mis hermanos, es de que cuando Dios trae corrección, ¿verdad?, y en este pasaje podemos ver la seriedad entre el pueblo acerca del Evangelio. ¿Ven? Como dice nuestro pastor, si no estamos unidos, si no amamos, ¿verdad? Y mi hijo, ¿verdad?, estaba leyendo ahorita que llegamos aquí al templo, dice que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven? Todos se funden en el amor. ¿Quién es Dios? ¿Amén? Dios no tiene amor, porque Dios es el amor. ¿Amén? Y nosotros dejamos que Dios entre en nuestras vidas, que Él obre poderosamente en nuestras vidas, mis hermanos. El amor, ¿verdad?, hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestro prójimo, mis hermanos, se va a perfeccionar. Y nosotros lo sabemos, lo hemos vivido, experimentado, pero, ¿verdad?, el viejo hombre siempre quiere venir, ¿verdad? Siempre quiere venir esa antigua manera de vivir. Y no nos deja, ¿verdad?, que el Espíritu Santo siga obrando y perfeccionando esa relación. Y hay cosas que se dan dentro de la iglesia, o sea, se dan milagros también y todo eso. Pero como dice la Biblia, ¿no?, dentro de la congregación también hay justos, ¿no? Y por esos justos el Señor también obra. Pero si, le digo, los demás están pasando, ¿verdad?, como dormidos, como que no se entienden las cosas, pues hay que pensarlo bien. Yo recuerdo, y les lo digo también, ¿no?, para que recapacitemos, ¿no?, que ya el médico a veces de la congregación, ¿verdad?, a esas hermanas que no se podían como que llevar entre ellas, leyendo textos, ¿no?, fíjense de la palabra, ¿no?, tirándose uno al otro, o sea, de esa manera, ¿no?, con la misma palabra, pues atacándose, ¿no?, en cuestión de dando a entender, ¿no?, lo que estaba haciendo la otra persona, leyéndolo a través de un texto, ¿no? O sea, eso, o sea, caemos en una situación mal, ¿no?, que se tiene que hablar. Y a mí yo recuerdo que mi suegro verdaderamente sí entraba dentro de lo que era el asunto directamente y trataba de arreglar las cosas, ¿no? Incluso hasta tuvo que suspender a veces hasta miembro de la misma familia para que se entendiera y se comprendiera. Y la Biblia dice, saca el chismoso de la congregación y se acabará el chisme. Se tiene que hacer a veces llegar a una situación que se tiene que hacer o sea, porque la iglesia camine bien, pues por sanidad de la iglesia, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas y no se puede dejar correr. Tuvo que hacer, o sea, que tuvo que suspender a 2 personas, y uno de ellos era también incluso familiar, ¿no? No de mi familia, pero sí de la de ellos, y que lo tuvieron que hacer, no más, o sea, hay muchas iglesias, ¿no? Todo esto,
si le capacitaban, pues se podían congregar en otro lado, pero si Dios quiera que sí, pero digamos para continuar y seguir de esa manera, no se podía, pues, porque iba más allá. Entonces tenemos que ser honestos, ¿verdad? Que ocurren cosas, se dan cosas, pero también se tiene que atacar el asunto. Y entre eso le digo, ahora el Espíritu Santo, ahora Señor, hay cosas, hay milagros, se dan, pero por esos justos que sí están sirviendo, que doblan rodillas, ¿no? Que oran, que ayunan, que leen la palabra, instruyen y que tienen al Espíritu Santo, ¿no? De alguna manera son ejemplos, se palpa, se siente, y por esas personas, ¿verdad? Hasta uno discierne, ¿no? O sea, distingue, y porque dan ejemplos, o sea, por el fruto, pues nos damos cuenta, se conoce, ¿no? O sea, que se siente, ¿no? Con el hermano, cuando uno muy seco, que no quiere, se siente también, entonces ¿no? Se ve el gozo, la alegría con que vienen aquí, porque nos vemos entre hermanos, todo eso, ¿no? Tenemos que ir más allá en todas estas situaciones, pues. Ajá, pero, o sea, avancemos, pues, o sea, y ahí vamos, como les dije, no, ahí la llevamos, pero tenemos que dar más todavía, o sea. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Dios también nos deja a nosotros responsabilidad. Si queremos someternos a su palabra, y si no, ¿verdad?, así es que vamos a querer también las cosas. Y no va a haber nada, ¿verdad?, movimiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, y ahí nos vamos a quedar. Pero el Señor no nos ha llamado a eso, mis hermanos. Amén. Nos ha llamado, ¿verdad?, ir de gloria en gloria. Tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos. Lo tenemos. No es que está por allá y que viene cuando yo le hablo. No. Está en nosotros, mis hermanos. El Consolador, ¿verdad?, es ¿verdad?, derramado su Espíritu. Amén, del Señor. Fue un derramamiento. Amén. Amén. Y mis hermanos, vamos a hablar acerca de la iglesia mundial. ¿Ven? Como estaba hablando nuestro pastor, ¿verdad? Hay iglesias. ¿Verdad? En la iglesia mundial hay cristianos, mis hermanos, creyentes, ¿verdad?, hombres y mujeres, que cuando se predica acerca de la santidad, de la fidelidad y del servicio al Señor, ciertas personas tienden a irse. ¿Cuántos hemos sido testigos de eso? ¿Verdad? Cuando se habla acerca de la santidad, se habla de la fidelidad hacia Dios, ¿verdad?, la gente a veces tiende a irse, se molestan. Y también hay algunas personas, mis hermanos, que cuando ellos experimentan y son testigos de corrección de parte de Dios, ¿sí?, pero es una corrección directa de parte de Dios. Hay algunas personas que les entra temor, les entra miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, nuestro Dios es verdadero. Amén. Nuestro Dios es verdad. Su palabra es verdad. Él no nos dice mentiras, mis hermanos. Nosotros tenemos un Padre mentiroso. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Gloria al Señor. Y lo que me llama la atención, mis hermanos, ahí en Hechos 5, 12 al 16, esa porción que dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Todo lo que estaban viendo. Tenían temor la gente, ¿verdad? Hasta los apóstoles. Mientras otros, ¿verdad?, dice que los alababan. Eran alabados por el pueblo. Pero mis hermanos, tenemos que reconocer la santidad. ¿Ven? La santidad del Señor es poderosa. Gloria al Señor. ¿Ven? Y es un testimonio hacia la gente de allá afuera que Dios es un Dios serio. ¿Ven? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos días? Si nos autoexaminamos cada uno de nosotros, porque todos aquí presentes, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. No podemos estar apuntando solamente a unos o a otros por allá. ¿Ven? Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Y yo no estoy diciendo nada de nadie, ¿verdad?, sino que a mí mismo, primeramente, tengo que autoexaminar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Ven? ¿Qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? ¿Ven? ¿Dónde nos estamos quedando? Entonces, mis hermanos, de igual manera, el mundo, y en estos tiempos aún más, tiene que ver esa santidad que hay en el pueblo del Señor, para que Dios pueda manifestar ese poder, ¿verdad?, esas señales, esos prodigios en los últimos tiempos.
Amén. Que el Señor nos ayude y nos guíe en todo lo que hayamos de hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, los apóstoles, ¿verdad? Son hombres que son considerados con el mismo rango que los profetas del Antiguo Testamento. Amén. Y recordemos, ¿verdad? La norma fue de que si un falso profeta, que si las profecías de no se cumplían, era un falso profeta. Y un profeta verdadero, las profecías sí se cumplían. Amén. Y Dios daba respaldo, ¿verdad?, a cada profeta que hablaba de parte del Señor. Y de igual manera, mis hermanos, ocurrió con los apóstoles. Dios, ¿verdad?, obró a través de ellos, a través de sus vidas, ¿verdad?, en las vidas de otros. Amén. Amén. Y ellos, ¿verdad?, el pueblo aceptó los escritos. Amén. Entonces, al ellos escribir y contar y relatar su experiencia con Cristo y hablar acerca de la vida, el ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor, el pueblo, ¿amén?, la iglesia primitiva aceptó sus escritos. Entonces, el hecho de que en Pedro, ¿verdad?, y los demás apóstoles también, se manifestaba esa unción de Dios. ¿Ven? También eso apunta a la aceptación de parte de Dios, a la respuesta de ellos. Y vamos allá a 1 Corintios 2, 6 al 13. ¿Ven? Y quien lo tenga lo puede leer. 1 Corintios 2, 6 al 13. Mi hermana Evelyn, si puede ir buscando ahí La palabra de Dios dice: 1 Corintios 4, 9. Amén, hermano. sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestros siglos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando los espíritus a la espiritual. Amén. Bien, entonces claramente, ¿verdad? Estamos viendo ahí que Dios, amén,
como dice el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces vemos claramente que Dios habló a través de estos hombres, a través de los apóstoles. Y Dios, obrando en ellos, amén, y ahora tenemos estos escritos, para nosotros entender que Dios sí habló a través de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos lo espiritual, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. El mundo, mis hermanos, allá afuera no quiere reconocer que esa es la palabra del Señor. Y siempre va a haber ese problema, porque el hombre carnal no, como dice el versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces el mundo allá afuera no ha tratado de ridiculizar la palabra del Señor. Siempre habla mal de la palabra del Señor, que es un libro viejo y que ya los escritos ya no. ¿Verdad? Y ellos siguen con lo mismo. Y lo mismo. ¿Ven? Dicen que según ¿verdad? Que el hombre vino de no sé dónde y no saben ni siquiera, o sea, terminan en ningún lugar. Siempre terminan solamente en lo que ellos piensan. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos hemos sometido a la palabra del Señor y todo pensamiento, toda cosa que nosotros pensamos es sometida, ¿verdad? A la mente de Cristo. Amén. A la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos, ¿verdad?, nuestros derechos a un lado y nos sometimos al Señor de señores. Porque si hubiera sido de nosotros, mis hermanos, ya lo hubiéramos, ¿verdad?, hecho como nosotros hubiéramos querido. Y a veces hacemos cosas así, ¿verdad?, creyendo en el Señor. A veces hacemos cosas que creemos que están bien y nos salen mal. Y vamos, Señor, ayúdame. Y la misericordia del Señor, amén, opera en nosotros. Y nos da de su gracia el Señor para resolver lo que nosotros, ¿verdad?, causamos. Pero, mis hermanos, nosotros nos sometemos a la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos allá, 1 Corintios 14:37. Amén. Una pregunta, ¿verdad?, antes de leerlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo? Amén. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, obra y opera todos los dones que Él tiene. ¿Amén? Y nos da conforme al momento y al tiempo, y da como Él quiere. Amén, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿verdad?, cuando Dios trae profecía, ¿verdad?, o manifiesta ese don de profecía, ¿verdad?, lo manifiesta y uno opera, ¿verdad?, en el Espíritu. Entonces dice ahí 1 Corintios 14:37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, son mandamientos del Señor. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. ¿Ven? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia, ¿verdad?, está formada de hombres y mujeres que decimos que somos espirituales, que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿ven?, y que el Espíritu Santo obra y opera, ¿verdad?, de una manera poderosa, tenemos que entender lo que viene de Dios. Porque ese pasaje, mis hermanos, manifiesta la capacidad que Dios nos ha otorgado, ¿verdad?, a nosotros, la iglesia, para nosotros reconocer, detectar, captar y percibir lo que es de Dios. ¿Eh? Y por eso nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, y el pastor siempre exhorta a que nosotros no digamos cosas que, ¿verdad?, no, Dios nos ha dicho que digamos, o que no hagamos cosas que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Que Dios no ha dicho nada, entonces nosotros quietos, porque Dios está obrando. Nosotros lo que nos toca, mis hermanos, es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y pedir su dirección. ¿Ven? Y reconocer lo que viene de Dios. No todo lo que nos dicen, mis hermanos, allá afuera viene de Dios. ¿Ven? No todo lo que se predica, mis hermanos, viene de parte del Señor. ¿Ven?
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección. ¿Ven? Que sea el Espíritu Santo obrando y manifestando ese don de ciencia, de discernimiento, de profecía. ¿Ven? Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Ven? Buscar la profecía. ¿Ven? Y ver, ¿verdad?, lo que viene. ¿Por qué, mis hermanos? Somos atacados dentro de la iglesia. ¿Verdad que hay profetas que, ¿verdad?, de igual manera, la norma que Dios puso cae sobre ellos? Si la profecía que ellos están diciendo no se cumple, no viene de Dios. Y si se cumple, viene de Dios. ¿Ven? Y dentro de la iglesia, mis hermanos, hay personas que dan profecías y no se cumplen. ¿Ven? Y de igual manera, la palabra los juzga, no nosotros. ¿Ven? Nosotros aceptamos la palabra del Señor, aceptamos la manera en que Dios está juzgando, amén, tal cosa. ¿Ven? Amén. Entonces no tenemos que tener temor, ni miedo, ni ser tímidos. El Señor lo dispuso así, y el Señor lo estableció así. ¿Ven? Y que si es un falso profeta, es un falso profeta. ¿Ven? Entonces, de igual manera, mis hermanos, no todo lo que se dice viene de parte del Señor. Entonces, igual dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, esos magos adivinos y que empiezan a decir cosas que va a pasar en el 2023 y 2024 y que en este año. ¿Ven? ¿Sí o no? Somos, ¿verdad? Estamos expuestos a todo eso, mis hermanos. No podemos decir que no. La gente misma, mis hermanos, cae en ese error y van y consultan y hacen muchas cosas, ¿verdad?, para ellos entender el futuro. Cuando nosotros esperamos en el Señor y lo que Él va a hacer y cómo Él va a hacer las cosas. ¿Amén? Porque nuestro Dios es un Dios soberano. ¿Amén? Y Él nos dio esa capacidad de nosotros captar y reconocer lo que viene de Él. ¿Amén? Tenemos la palabra del Señor, ya sabemos lo que va a acontecer, lo que va a venir. ¿Amén? Amén. Solamente es de esperar y ser pacientes y que Dios nos guíe siempre. ¿Amén? Y vamos a culminar hablando un poco acerca de apóstol Pablo. ¿Amén? El tocayo de mi hermano. ¿Amén? Ese apóstol, mis hermanos, no fue fácil su vida para él. Sabemos que primeramente, ¿verdad?, él persiguió a la iglesia. Entonces, desde ahí ya sabemos que había un resentimiento de parte de la iglesia, de parte de los líderes religiosos, hacia Pablo. ¿Amén? Y su apostolado, mis hermanos, no fue fácil en cuanto a ser aceptado por los demás apóstoles. Al principio no fue fácil. Nosotros aquí, claro, ¿verdad?, tenemos ya los escritos de Pablo, los leemos, ¿verdad?, los estudiamos, damos clase, predicamos acerca de esos escritos, pero el proceso, mis hermanos, por el cual Pablo, ¿verdad?, tuvo que pasar no fue fácil. ¿Ven? Mi hermana, ¿verdad?, ahí tiene 1 Corintios 4:9. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, ¿qué él dice? ¿Nosotros quiénes? Los apóstoles, ¿verdad? Él se está incluyendo con los apóstoles. Amén. Él lo tiene que decir porque los otros no lo quieren aceptar. Pero él reconoce el apostolado también de ellos. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos dirige a él, que él no tiene resentimiento alguno, ¿verdad?, contra los apóstoles de que no lo aceptaron. Sino que él reconoce el apostolado de ellos, pero también reconoce el llamado de apóstol que Dios, que Jesús mismo le hizo. Amén. Entonces dice él, nosotros los apóstoles, él se incluye en el grupo de apóstoles. ¿Amén? Entonces la clase que viene vamos a seguir hablando del hermano Pablo, del apóstol. ¿Amén? Y es interesante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto, porque no fue un proceso fácil. A veces a nosotros se nos hace, ¿verdad?, bien fácil nada más agarrar la palabra y echarla así y me voy a dormir. Pero cuando empezamos a comprender, a meditar
un poco acerca de lo que Dios hizo a través de estos hombres, todo lo que ellos pasaron, ¿verdad? Es un tesoro, la palabra del Señor. ¿Amén? Y es la vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, nuestro Señor, y si no la leemos no vamos a saber nada acerca de nuestro Señor. ¿Amén? Y quién es Él para nosotros. ¿Amén? Entonces aquí la clase, mis hermanos, ¿verdad? Lea ahí Corintios, 1 y 2 de Corintios. ¿Amén? Y la clase que viene seguiremos hablando.